Las organizaciones indígenas de Imbabura anuncian paralización indefinida. Miren hasta dónde vamos a llegar este momento. Por culpa de un muñeco caprichoso. Porque es un capricho. Es solo capricho, no es nada más. Paro indefinido están anunciando ya. Oiga, lo que se viene es gravísimo, ecuatorianos. En una contundente rueda de prensa celebrada la Confederación de los Pueblos y de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, filial Imbabura, Chihalyacta, que agrupa a 180 comunidades de los pueblos Caranqui, Natahuela, Imantaj, Otavalo, Cayam, anunció el inicio de una paralización inmediata e indefinida. La medida de hecho surge como una respuesta directa y enérgica a las recientes políticas económicas implementadas por el gobierno nacional, con un rechazo particular al decreto 126 que oficializó la eliminación del subsidio al diésel. La organización indígena calificó estas acciones como parte de una agenda neoliberal que afecta gravemente a la economía de sus comunidades y de los sectores más vulnerables del país. Vamos a mirar. Llamado al resto de la población a que seamos consecuentes en la lucha, a que seamos partícipes del rechazo de la implementación de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno nacional. Los pueblos de la Chijalta, Fizi y de Imbabura, en consenso, se aprueba ir a la paralización indefinida e inmediata, como medida de resistencia ante el decreto 126 y demás leyes que están agobiando a nuestra población. Amparados en el artículo 96 del derecho a la resistencia, lo hacemos. Resolución número 2. Exigimos la derogatoria inmediata del decreto ejecutivo 134 del estado de excepción que en estos momentos está rigiendo en algunas provincias del Ecuador. Resolución número 3. Exigimos al gobierno nacional la reducción del IVA del 15% al 12%. Y lo hacemos esto porque los planes de seguridad del gobierno implementado no han dado resultado. Hoy tenemos mayor inseguridad y eso nos obliga a que tengamos que exigir que el gobierno realice la derogatoria. Cuarta resolución. Declaramos como persona no grata a la señora vicepresidenta de la República, María José Pinto, oriunda de esta provincia. Exigimos la salida inmediata del territorio. El pliego de exigencias presentados por Chijalta y el FIXI es amplio y abarca tanto medidas económicas como políticas. En primer lugar, demandan la derogatoria inmediata del ya mencionado decreto 126. A esto se suma la exigencia de anular el decreto ejecutivo 134 que mantiene el estado de excepción en varias provincias, al considerar que este mecanismo limita a los derechos ciudadanos y criminaliza la protesta social. Además, la organización exige al gobierno revertir el alza del impuesto al valor agregado, IVA, solicitando su reducción del 15% al 12%. Argumentan que el incremento no se ha traducido de una mejora de la seguridad, sino que, por el contrario, la inseguridad ha aumentado, haciendo injustificable la carga tributaria sobre la población.
amparándose en el artículo 96 de la Constitución de la República, que garantiza el derecho a la resistencia, los líderes del FICI afirmaron que la movilización es una herramienta legítima frente a políticas que consideran perjudiciales para el bienestar colectivo. Durante la intervención, el vocero principal subrayó que la decisión fue tomada en consenso durante un consejo ampliado de la organización, reflejando el sentir unánime de sus bases. El rechazo no se limita a las medidas económicas, sino que se extiende a un modelo extractivista que, según denuncian, amenaza sus territorios y recursos naturales, así como a la próxima consulta popular impulsada por el Ejecutivo. La declaración de Chijalta y el FICI también tuvo un fuerte componente político local y nacional. La organización declaró persona non grata a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y exigió la salida inmediata de su despacho, actualmente ubicado en Otavalo, un importante cantón de la provincia. Este rechazo se extendió a los asambleístas de Imbabura, Pablo Jurado y Fernando Jaramillo, a quienes acusaron de traicionar a sus electores al haber votado a favor de las leyes antipopulares del gobierno. Esta acción busca señalar directamente a los representantes políticos que, según la FICI, han legislado en contra de los intereses del pueblo. Queremos compartir en esta tarde, juntamente, a nuestros 5 pueblos. Pueblo Caranqui, pueblo Natahuera, pueblo Imantac, pueblo Otavalo, pueblo Cayambi del Norte. A continuación, vamos a dar lectura a las resoluciones. Resoluciones emitidas el día de hoy en este Consejo Ampliado del 17 de septiembre del año 2025. Primera resolución. Los pueblos de la Chijalta, FICI de Imbabura, en consenso, se aprueba ir a la paralización indefinida e inmediata, como medida de resistencia ante el decreto 126 y demás leyes que están agobiando a nuestra población. Amparados en el artículo 96 del derecho a la resistencia, lo hacemos. En conclusión, la decisión de Chijalta FICI de iniciar una paralización indefinida marca una significativa escala en el conflicto social contra el gobierno actual. No se trata de un reclamo aislado, sino de una manifestación articulada que condena el descontento por el alza de los combustibles, la carga fiscal, las políticas de seguridad y el modelo de desarrollo. Al declarar personas non gratas a altas autoridades y legisladores, el movimiento indígena de Imbabura no solo ejerce presión sobre el Ejecutivo, sino que también envía un claro mensaje de fiscalización política a sus representantes. El impacto de esta medida podría extenderse más allá de la provincia, sirviendo como un catalizador para que otras organizaciones sociales y populares del país se sumen a las movilizaciones, abriendo un nuevo capítulo de tensión y negociación a nivel nacional. Ahí está lo que tenemos, Ecuador. Lamentablemente, ese es el Ecuador por el que votaron muchos, inclusive indígenas. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad.